Este es el momento del mensaje. Gloria a Cristo, bendito sea el nombre de Dios. Estoy más que agradecido, hermano, de la oportunidad que se me ha dado, tu hermano Miguel Ángel, que así nos hace presente, para así dirigir este estudio, mis hermanos, y quiero que todos los hermanos que puedan participar lo hagan, porque es para aprender todos de la palabra de Dios. El tema de este estudio lo hemos propuesto como cuidado, falsos profetas y falsos maestros. O cuidémonos de los falsos profetas y falsos maestros. Basado en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11, dice la palabra de Dios. El que hable conforme a la palabra de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Señor. Mis hermanos, no es menos cierto que estamos siendo atacados por muchos falsos profetas y muchos falsos maestros. Es tanto así, mis hermanos, que hay personas que no conocen de Dios, que no quieren convertirse porque ellos ya piensan que son cristianos. En el sentido de que incluso hay muchos ya que todos los días, sin ellos ser creyentes, le mandan un verso de la Biblia a alguien. Y si tú le hablas a ellos de Dios, ellos mismos dicen que ellos hacen la obra del Señor y que no necesitan arrepentimiento porque ellos hacen lo que Dios le agrada. Incluso muchos lo han hasta predicado, mis hermanos. No es menos cierto que de eso viene desde el principio, desde la antigüedad, donde se le han levantado muchos falsos profetas, quizás muchos haciéndose pasar por el mismo Dios, por el mismo Jesucristo, predicando que ellos son el Mesías. Otros predicando un evangelio que no es conforme a la palabra de Dios. Y nosotros, hermanos, ¿cuál debe de ser nuestra tarea? Predicar la palabra del Señor, tal y como está escrita. Y que si hablemos algo, mis hermanos, que sea fundado en la palabra del Señor. Porque esto, dice la Biblia, glorifica a Dios. Incluso muchos que andan llamándose profetas y profetizando cosas, mis hermanos. Uno a veces hasta se ríe un poco, porque muchos en las redes, personas de falta de conocimiento se llevan de esta persona. Yo declaro, yo te digo, yo te ordeno que viene un viaje, que vienen cosas buenas para ti. Personas, mis hermanos, que han dejado de lado la palabra de Dios y se han ido a fábulas, como dice las Escrituras. Dice en segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Dice, pero se levantarán falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre vosotros, los cuales encubiertamente, introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Bendito sea el Señor. Mis hermanos, si alguien viene con otro evangelio que no es el de Cristo, ¿cuál es tu deber? Rechazarlo, mis hermanos, porque no está conforme a la palabra de Dios. Aún dice que entre nosotros muchos se van a levantar. Y nosotros, como conocemos la palabra del Señor, debemos de hablar con la verdad de Cristo. Y no podemos darle, mis hermanos, ni aún participación.
¿Por qué? Porque viene con una palabra que no es conforme a la del Señor. Aún sea de otra iglesia que se llame de Cristo, si no está conforme a la palabra de Dios, tenemos que rechazarla, mis hermanos. Porque no anda conforme a la palabra del Señor. Y la iglesia en estos tiempos debe de tener cuidado con estos falsos maestros que no están de acuerdo con lo que Cristo estableció en su palabra. Y dicen que andan según su propio deseo, introduciendo encubiertamente herejías. Y muchas veces, si nos descuidamos, fácilmente, mis hermanos, crea otra doctrina en la iglesia y ni cuenta nos damos. ¿Cuántos muchos de nosotros no han escuchado muchos predicadores que hablan de la prosperidad? Que da 100, Dios te va a dar 200, da 1.000.000, que Dios te va a dar 2 millones. Y comiencen a buscarle agua bendita y a pasárselo a la persona para que el Señor lo sane. Dice la Biblia que muchos aún incluso harán señales. Por cuanto no creyeron a la verdad, serán engañados. Porque rehusaron creer a la verdad, mis hermanos. Y usted ve todas las personas en su falta de conocimiento andando detrás de ellos, mis hermanos. Y personas que trabajan con hechicería también, personas de alto estatus económico. ¿Dónde ustedes que van? ¿Dónde un brujo con la casa cayéndose? Para que el Señor le ayude con su deuda. ¿Usted ve dónde ha llegado la falta de conocimiento, mis hermanos? Se le para una jipeta del año frente a la casa de la señora que le dicen la bruja a jugar la baraja y la casa cayéndose. Fíjense que el hombre nunca mira la condición de la mujer porque están tan ciegos. Ellos lo que buscan, supuestamente que de parte del Señor le adivinen su futuro. Y muchos de ellos están sumergidos tanto en eso, mis hermanos, que aún se le habla y ellos rehúsan en creerle a Dios. ¿Puede haber falsos profetas en nuestras iglesias? Puede ser, hermanos, pero este no es nuestro caso. La herejía consiste en una falta de enseñanza, la cual deriva de la verdad, de una falsa enseñanza predicada por muchos falsos profetas. Mis hermanos, aquellos que predican una falsa doctrina, no les gusta que sus feligreses lean la palabra de Dios. Fíjense que muchas sectas religiosas solamente lee la Biblia el que está predicando. Y los otros hermanos ni siquiera analizan lo que está predicando. Yo era uno de esos, mis hermanos, que solo cuando era religioso, solo le creía a lo que decía el que estaba al frente predicando, hasta que un día me enseñaron la verdad y comencé a leer y mis ojos se fueron abriendo. ¿Por qué? Porque decidí estudiar la verdad. ¿Y cuántos muchos todavía no conocen a la verdad por no estudiar la palabra de Dios? Aún hoy hablaba con un amigo religioso que él es pentecostal por mucho tiempo y le decía, ¿sabes qué significa eso? Y lo primero me dijo que no. Y le comencé a instar a que estudiara la palabra de Dios. Que si necesitaba apoyo para estudiar, que yo estaba dispuesto. Aún te hablan de los días de Pentecostés y no saben ni aún qué significa, mis hermanos. ¿Por qué? Por falta de la verdad. Porque solo se le introdució 3 brincos, 3 patadas, saltar aquí y saltar allá, y ya pensaban que estaban agradando al Señor.
Y yo mismo era de eso, mis hermanos. Estaba tan sumergido en la falsedad que aún me levantaba a las 3 de la mañana arriba del puente con un megáfono, mis hermanos, a tirar voces para abajo. Fue tanto así que hasta pedrar, mis hermanos, no entraron. Salíamos a las 12 de un culto de la noche, porque la enseñanza era hasta que el Espíritu diga. Y sin embargo, cuando las damas llegaban a su casa, los maridos la dejaban afuera por el descontrol que había y por el gran desorden, mis hermanos, por falta de conocimiento. Tanto así, mi hermano, que en cuanto al bautismo se refiere, cuando habían dos personas que no conocían del Señor y ya estaban casados, se le instaba a la esposa que le dijera a su esposo para que se casara. El esposo no quería. Y la mujer lo obligaba y obligaba al hombre, obligaba, y lo que había, yo fui testigo de eso, muchos pleitos, aún hasta violencia familiar por eso, mis hermanos. Y en vez de la mujer darle testimonio al hombre para que venga arrepentido, lo que hacía es que si no te casas conmigo, no vamos a estar juntos. Y se iba en eso por falta de conocimientos. Y vamos a pedir que nuestro hermano Miguel Ruiz nos lea a Gálatas, capítulo 1, del 6 al 8. Libro de Gálatas, capítulo 1, del 6 al 8. Capítulo 6, verso 8, perdón. Bendito sea el Señor. Libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1, versículos 6 al 8. Me maravillo de que tan pronto hayáis abandonado al que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, que en realidad no es otro evangelio, solo que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Pero si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciara otro evangelio contrario al que os hemos anunciado, sea anatema. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Dice Pablo que él se maravilla de que tan pronto ellos se hayan desviado, de que ellos se hayan desviado a otra creencia. Y dice él, no que haya otra creencia, sino que escucharon voces, mis hermanos. No tenían fundamento en la palabra y creyeron a otro evangelio. Por eso que nosotros debemos de estar, mis hermanos, fundamentados en Dios y en su palabra, para que ningún viento nos pueda mover. Y si estamos fundamentados en su palabra, mis hermanos, nadie nos puede predicar un evangelio diferente, porque no lo vamos a creer. Solo vamos a creer lo que está establecido por Dios en su palabra. En el libro de Mateo, capítulo 7, versos 15 al 29. Libro de Mateo, capítulo 7, del 15 al 29. Vamos a ver lo que Cristo nos dice aquí en estos versículos, mis hermanos. Hermano Ruiz. Sea así. Guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos lo conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. Ven. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que
Por sus frutos lo conoceréis. Amén. Bendito sea el Señor por los frutos, mis hermanos. ¿Cuántos falsos profetas andan, mis hermanos, por ahí? Muchísimos. Y muchos hasta el nombre tienen de iglesia del Señor, pero no son de Dios. ¿Por qué? Por lo que predican. Y muchos se llaman iglesia de Dios, pero no lo son. ¿Por qué? Porque hacen lo contrario a lo que Dios manda. Y por lo tanto, no son de Dios. Pero Dios dice que le tiene su paga. Dice que serán lanzados en aquel día. Incluso muchos en aquel día dirán, Señor, por en tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hablamos en otro idioma. ¿Y qué va a decir el Señor? Yo no conozco, apartado de mí, hacedores de maldad. ¿Por cuánto? Por cuanto no obedecieron a la palabra del Señor. Mis hermanos, Dios quiere solo que le demos lo que Él nos pide, no más allá. Nuestro hermano Greco. Bendito sea el nombre del Señor. Sí, siervo. Y no debemos tomar a la ligera estos textos bíblicos de que vienen falsos maestros con falsas enseñanzas. Por eso es necesario que cada uno de nosotros individualmente, aparte de que aquí se den estudios, debemos aplicarnos en tratar de conocer la doctrina de Cristo, conocer el Evangelio, cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas y cuál es el plan de salvación. ¿Por qué? Ayer mientras caminaba con un siervo, mientras trabajábamos en la obra, él me dice, hermano, no sé si usted se fija, la mayoría de la gente o son evangélicos o son católicos. Pero cuando uno va a hablarle sobre la doctrina, uno le pregunta su doctrina, no saben hablar doctrina. Y por eso mismo es, porque solamente se basan a lo que dice desde el púlpito, como usted bien lo expresaba. Entonces, ¿qué nos llama a nosotros eso? Que nosotros, hermanos, debemos estar aprendiendo la palabra de Dios, porque otra cosa de lo que dice el hermano es, yo no sé cómo es que se dejan engañar. Y el hermano, porque es fácil. Lo que ellos practican es lo que le han enseñado y usted practica lo que se le ha enseñado. Sí, pero yo no me dejo engañar. Yo digo, pero usted ahora, porque conoce la verdad. Por eso le decía yo a él, incluso hasta Satanás utiliza la Biblia. Por eso nosotros debemos estar bien sedimentados en la Escritura, saber los tiempos, a quién se le habla y el propósito de cada testamento para cuando vengan esos falsos maestros que toman del Antiguo y del Nuevo para hacer una doctrina a base de, para enriquecerse a sí mismo, para sacar un provecho, nosotros poder identificarlos. Pero si nosotros solamente venimos aquí y nos sentamos y escuchamos lo que hablan desde el púlpito, ni siquiera notamos o no meditamos en ello, y aparte no tenemos nuestro propio estudio personal, fácilmente somos arrastrados por esos vientos de doctrina. Y he escuchado de hermanos y he visto hermanos que tienen 10, 15, hasta 20 años dentro de la iglesia y terminan en una secta religiosa. Entonces yo me pregunto, ¿y cómo es esto? ¿Acaso no se les predicaba de todos los días de culto desde el púlpito la doctrina? Y aún así se van a otro lugar. Entonces, hermanos, nosotros debemos preocuparnos de nuestra salvación y de estudiar la escritura para no dejarnos engañar. Amén. Si usted se fija, mis hermanos, se lo digo por testimonio porque duré siendo religioso. Tengo la iglesia de Cristo como 8 años, 7 años en la iglesia de Cristo. Después de ese tiempo en la iglesia religiosa. El que se convierte a una de esas sectas, mis hermanos, no viene porque la palabra de Dios lo convenció. Viene porque una emoción lo motivó. Una emoción o un falso milagro. Porque si es la palabra que lo convence, estuvieran fundamentado en la palabra. Porque fíjense, esos falsos utilizan mucho engaño, en eso utilizan los instrumentos musicales para engañar. Utiliza una música suave, el micrófono alto, para que las personas se puedan convencer más rápido. Y sin embargo, solo se predica, solo se lee un solo versículo y lo demás es palabra y cuento. Nuestro hermano Galán. Pero nosotros, mis hermanos, como decía nuestro hermano Greco, con sabiduría debemos de fundamentarnos más en la palabra.
Préndalo, mi hermano. Ahora, a la que tú pertenecías, ¿verdad? Y estuve como un año engañado ahí, ¿verdad? Pero fue un pequeño avance para conocer la verdad completa. Luego, no en Cristo Jesús, en el sentido de que las sectas religiosas no enseñan la verdad completa, sino que dicen verdades, pero a la vez, sea por ignorancia o no, tergiversan la palabra. Y quiero leer un verso acá en Juan 16:13. Juan 16:13. Dice la palabra: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Amén. Creemos que tenemos la verdad completa, Amén. no una verdad mediocre, entre comillas, sino más bien la completa. Por eso se le dijo a Timoteo: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Haciendo esto te salvará a ti mismo y a los que te oyeren. Bendito sea el Señor. Nuestro hermano Greco va a leer Marcos 13:22. Nuestro hermano Miguel García va a leer Primera de Juan, capítulo 4, del 1 al 6. Y nuestro hermano José Luis va a leer Segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 3. Yo voy a leer ahora Mateo 24, del 4 al 5. Dice la palabra de Dios. Respondiendo Jesús le dijo: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Mis hermanos, que no seamos de esos muchos, que seamos de los pocos que engañaron. ¿Por qué? Porque esta palabra debe ser nuestra zapata y nuestra base. Mire, cuando mi mamá me comenzó a enseñar, que yo le preguntaba a ella sobre la doctrina. Hermano, cuando yo comencé a leer, dije yo, pero yo tengo todo este tiempo descarriado. Y se me metieron unos nervios y unos temblores, porque dice la Biblia que conocería la verdad y la verdad os hará libre. Y yo me sentí que yo estaba aprisionado, que estaba engañado por tanto tiempo. Y aún me costaba como asimilar. Usted no ve que muchos se rehúsan a estudiar la palabra. Solo dicen: no, sí, yo sé, tranquilo, yo sé. Se rehúsan. ¿Por qué? Tienen miedo a ser libres, mis hermanos. Hermano Greco. Leemos. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, aún los escogidos. Gloria a Dios. Ustedes sabían, mis hermanos, que cuando yo estaba en el error, a mí me decían intérprete de lengua. Prácticamente, cuando había una gente hablando en lengua, mis hermanos, me mandaban a buscar huyendo a que yo interprete. Y yo sabía lo que decía. No, mis hermanos, en la falsedad yo pensaba que yo entendía. Pegaba alguna palabra, como dice la Biblia, porque adivinando algo se pega. Pero, mis hermanos, estaba tan falso que yo estaba con la doctrina, con la misma corriente que decía: yo declaro, yo ordeno, yo demando, y todo era el yo, fuera de la palabra del Señor. Pero gracias a Dios que el Señor nos trajo a este lugar, a su verdad. Gloria a Dios. Nuestro hermano, que le di la otra cita. Primera de Juan 4, 1 al 6. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios. Porque muchos falsos profetas han salido por el mundo.
En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Gloria a Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo, y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Amén. Palabra de Dios. Amén. Mis hermanos, no se sorprendan que la iglesia de Cristo sea minoría, pero sí siéntase orgulloso que cargamos la verdad. Mis hermanos, porque es muy fácil hablar a lo que la gente le agrada, cosas bonitas, cosas agradables, que tienen viaje, que le va a esperar vehículo, pero tenemos un gran privilegio que Dios nos ha entregado, es de predicar la verdad de Cristo tal y como está escrita, que Dios lo manda a arrepentirse y a bautizarse para así pertenecer a la iglesia del Señor. Hermano José Luis. Sí, segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 3. Dice así: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Llegará ese tiempo, mis hermanos. Pero muchos hermanos han confesado que donde ellos andan es verdad que andan en la mentira. Pero porque tienen un beneficio monetario, mis hermanos, se rehúsan a creer a la verdad. Y anteriormente nos hemos encontrado con pastores que le hemos dicho por la palabra de Dios. Y dicen, no, hermano, yo sé que es así. Pero cuando yo llegué ahí, eso fue lo que yo encontré. ¿Y por qué, mis hermanos? Porque el beneficio económico le agrada. Sin embargo, trabajar para Dios, mis hermanos, conlleva mucho sacrificio. Y el primer sacrificio es obedecer la palabra de Dios. Tu hermano Ramón. Sí, mi hermano, ese es un tema importante que debemos nosotros asimilar. Hermanos, donde leía el hermano Miguel en 1 Juan 4, allí está hablando que el que confiesa que Jesucristo ha venido en carne, ese es de Dios, ¿verdad? Amén. Entonces, es bueno nosotros en estos tiempos mirar, por eso que la Biblia es bueno mirar cuándo y por qué y dónde se escribe. Hoy hay muchos que confiesan que Jesucristo ha venido en carne y por eso no es que está asegurada su salvación. Porque ahora, amados, tenemos que ver que hay falsos profetas hablando de Cristo, testificando de Cristo, y dentro de él, del pueblo que habla de Cristo y que testifica que Cristo vino en carne y que es el Salvador y que Cristo murió por los pecadores, eso es verdad. Pero ahora, si no andamos conforme a la doctrina, a la palabra enseñada por Cristo, entonces, aunque prediquemos de él, tenemos problemas. La Biblia en primera carta a Timoteo, quiero que me permita leer, primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Oiga lo que dice aquí. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ustedes ven, apostatar de la fe, apartarse de la fe para escuchar un evangelio diferente, como leíamos en Gálatas 1, del 6 en adelante. Un evangelio diferente. Ya
pueden testificar que Cristo vino en carne. Ahora, si tú no estás viviendo la palabra, como dice Juan 12:46 en adelante, que Cristo no nos va a juzgar a nosotros, sino que la palabra que Él ha hablado, ella nos juzgará en el día postrero. O sea, quiero explicar esto porque este pasaje de Primera de Juan, muchas personas lo distorsionan en la actualidad. Porque dice que testifican que Cristo viene en carne, pero hablan de otra doctrina diferente a la de Cristo. Y allí Pablo dice que son anatemas, que son malditos el que no obedece al evangelio que Cristo ha enseñado y que se desvía a otro evangelio. Por eso, mi hermano, quise se está aclarando, porque de hecho yo he hablado con hermanos, que ellos entienden que en cualquier lugar se salvan y que lo que hay es seguir a Cristo. Hermanos, o sea, estoy hablando de personas de la iglesia, es un poquito como bien usted decía, o creo que Grayskull, que con tanto tiempo en la iglesia, hermano de mucho tiempo en la iglesia, cuando yo veo que dice, bueno, murió en el evangelio, hermano, ¿de qué iglesia era? De tal religión, para no mencionar una a una. Digo, guau, ¿y dónde está este hermano? ¿Cuál es el conocimiento que tiene? Entonces, amado, es bueno, por eso hago está aclarando, porque aunque prediquen de Cristo, si no están viviendo la doctrina de Cristo, lamentablemente tienen problemas con Dios. Amén. Una pregunta ahí mismo, hermano Ramón. ¿Podemos nosotros, como iglesia, confraternizar con personas que, o sea, que no estén conforme a la palabra de Dios? Bueno, mi hermano, dependiendo de qué confraternización estamos hablando, porque en compartir, de hecho, yo he ido a la iglesia religiosa, pero mi objetivo, yo llevo el objetivo de dar la enseñanza verdadera. Ahora, el compartir nosotros, la Biblia nos enseña, creo que es segunda de Juan, que si alguno trae otra doctrina, no le digamos bienvenido, porque el que participa con ellos, hermano, participa de sus malas obras. Entonces, el yo compartir una doctrina diferente, tengo problemas con el Señor. O sea, Dios no le agrada, y si Dios no le agrada, tengo problemas. Yo tengo que estar seguro. A mí me pueden invitar en cualquier iglesia, y si yo veo un objetivo que es enseñar la verdad, aunque sea a una persona de ellos, yo lo he hecho y lo hago aún, con este objetivo, ¿eh? No es para que ellos me enseñen en cuanto a su doctrina, sino yo buscar la mía, enseñar la de Cristo. Amén, amén. ¿Alguien más? Me gustaría repetir, mis hermanos, ya estoy concluyendo. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. Y el que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Mis hermanos, ¿cómo debemos predicar? Conforme a la palabra del Señor. Callar donde la Biblia calla y hablar donde la Biblia habla. Gloria al Señor. Para que así sea Dios glorificado. Dios le bendiga a todos. Gracias, Señor, por tu amor.